Estamos encantados de tener con nosotros en los estudios de Canal 4 Radio a José Manuel Barquero, escritor, quien nos presenta este libro que tiene tan buena pinta como es Columnata Abierta. José Manuel, buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Otra vez aquí en mi casa, que hace muchos años que vengo aquí. Pues Biel Ramis. Escritor, José Manuel Barquero, un amigo de la casa, un colaborador de siempre, Top 4, múltiples programas, un profesional de la comunicación, ahora escritor también. Un nuevo libro. Bueno, a mí es una palabra que me da mucho respeto, igual que la de periodista. Yo creo que a esas palabras les tengo más respeto que a algunos de los periodistas y escritores que ejercen. Bueno, no sé si tanto como escritor, pero es una recopilación y es un proyecto muy bonito que ahora os voy a explicar. Bueno, hace ya más de 12 años que publico columnas periodísticas en medios de comunicación, hasta el año pasado en Diario de Mallorca, ahora en el Diario El Mundo. Y bueno, pues aquí hay una selección hecha por Pedro Pablo Alonso, el antiguo director de Diario de Mallorca, un proyecto que impulsó una muy buena amiga y gran lectora, que es Marga Pérez Villegas, la directora de CaixaForum, y embarcaron en todo esto a otro columnista y buen amigo y editor, que es Román Piña, el editor de Sloper, y bueno, pues ha salido este juguete, este artefacto, de un poco tocho, un poco ladrillo, de 500 páginas, pero bueno, que me hace mucha ilusión. Biel, solamente ves la portada y ves la foto de la ilustración y ya se lo he dicho directamente a José Manuel, ya nos llega directamente, ¿eh? Esta foto, entrañable. Esta foto está en los títulos de crédito, por supuesto, la hizo Toni Marqués, otro compañero, en este caso que estaba en IB3, ahora ya no ejerce como periodista. Es en un viaje que hicimos a Etiopía. Esto es en el norte de Etiopía, muy cerca de la frontera norte de Etiopía, y fue al final de un viaje, un grupo de niños que encontramos, y la verdad es que él, que es un gran fotógrafo, además de un buen periodista, pues consiguió esta foto y la seleccionó Román Piña para la portada. Y tiene mucho que ver con la segunda parte, que yo creo que es la interesante, más allá de lo que pueda decir el libro y las columnas, y ahora os voy a explicar cómo están agrupadas, pero lo más interesante es que una vez que decidimos editar el libro y esta antología de columnas, pues se me ocurrió donar todos los ingresos que se obtengan en la presentación del libro, que va a ser el viernes a las 7 de la tarde en el Colegio de Abogados de Palma, que espero que venga todo el mundo, porque todo lo que se recaude, todo íntegramente, cada euro que se recaude por la venta del libro en la presentación va a ir a la Fundación Campaner, que es una gente maravillosa, el matrimonio Campaner, Pep Campaner y Mariela, que hacen con una mínima infraestructura pues una grandísima labor contra la enfermedad del Noma, que es una enfermedad que ataca a niños muy pequeñitos, entre 0 y 5 años, en zonas de pobreza extrema en África y de falta de alimentación y de higiene. Y bueno, pues yo cuando me empecé a enterar, para mi sorpresa, es una infección tremenda, pero que con 2 inyecciones de penicilina se cura. Más o menos 8 o 9 euros, ¿no? Y esta gente pues hace una labor magnífica con muy pocos recursos en una zona pobrísima de Níger, que además ahora sufre la violencia de Boko Haram, o sea que es una zona especialmente complicada de trabajar. Trabajan con voluntarios de la zona, y cada año traen los niños que pueden y las niñas que pueden para operarlos aquí y reconstruirles pues todos los destrozos que hace una infección durísima. La verdad es que es una gente y es un proyecto que cuando lo conoces en profundidad es fascinante, y si no es por el contenido del libro, que puede aburrir o no gustar, o puede haber mucha gente que no le interese, creo que la causa social sí que merece la pena. José Manuel, tú ahora lo acabas de decir, este libro es algo más que una recopilación de artículos que has ido publicando en prensa. ¿Qué es este libro en concreto? Bueno, es algo más desde el punto de vista personal, por supuesto, ¿no? La verdad es que es el primer libro que publico,
Y realmente es curioso, ¿no? Porque cuando uno escribe con la celeridad que implica el semana a semana, ¿no? El tener que escribir sobre actualidad, etcétera, pues uno a veces pierde un poco la perspectiva que te da esto de la columnata abierta, ¿no? Me he dado cuenta, y yo esto siempre lo había comentado con muchos compañeros de la profesión, que yo entiendo que que los medios de comunicación, en cierto modo, existe una sobredosis de contenidos políticos. Yo creo que hay un momento que la gente se satura de política. Esto se nota mucho en la radio, que cada vez es mucho más diversa en los contenidos, y yo creo que los medios de comunicación escritos y la televisión también va a tener que ir por ahí, ¿no? Entonces me di cuenta que hay muchas de las columnas, hay algunas que están dedicadas a la política y a la actualidad, son las primeras, pero son 20 y tantas columnas, y el resto, hasta 100 y pico, pues recopilan muchísimas experiencias mías y van mucho más por el lado de la razón que por el lado de la pasión, ¿no? Aquí hablo de viajes, hablo de deporte, hablo de montañas, hablo de arte, hablo de violencia también, hablo de terrorismo, es algo que a mí me tocó especialmente de cerca en mi juventud, hasta los 20 y tantos años. Yo soy nacido en el País Vasco, en Vitoria, como mucha gente sabe, y vine aquí con 25 años, con lo cual yo viví los años de plomo del terrorismo de ETA y de la violencia. Y bueno, pues hay una serie de experiencias, hablo mucho de familia también, de educación, y sobre todo intento transmitir una visión, mi visión en minúsculas del mundo, ¿no? Y de las relaciones humanas y de la política como espacio para construir un lugar de convivencia, ¿no? Entre personas que piensan distinto, ¿no? Eso es lo que a mí me gustaría que transmitiera este libro. Has hablado de convivencia, has hablado de política, has hablado de medios de comunicación, has hablado de saturación de la política. Desde tu plataforma, desde tu experiencia, desde tu transición vital, desde tu juventud en el País Vasco, como has dicho, los años de plomo, una columnata, la oportunidad de asistir cada semana, de dar tu opinión cada semana en un medio de comunicación. En estos momentos estamos hablando mucho de libertad de expresión, de derecho de información. Desde tu experiencia personal, ¿está limitada en España el derecho a la información? ¿Está limitada la libertad de expresión? ¿O hay que ejecutar, hay que llevar adelante lo que dice el Código Penal en determinadas circunstancias? Esta pregunta es interesantísima, Biel, interesantísima, porque creo que hay dos vertientes dos vertientes que además son paradójicas en esa pregunta. Mira, yo creo que la ley establece clarísimamente unos límites a la libertad de expresión, pero son unos límites, hay que decirlos, bastante amplios. Es decir, cualquier persona que tenemos el privilegio, el honor de tener un espacio en un medio de comunicación para expresarnos, sabemos que no podemos insultar. Sabemos que hay un delito de injurias y hay una serie de líneas rojas que no puedes traspasar. Tú no le puedes imputar gratuitamente un delito a una persona sin tener pruebas. Puedes ir a un juzgado y denunciarlo. Esto lo sabemos todos los que estamos en los medios de comunicación. Bueno, pues parece que algunos no lo saben, y entonces hay una raya que no se puede. ¿Cuál es la raya? No lo sé, la establecen los jueces, para eso les pagamos todos con nuestros impuestos, ¿no? Y para eso tenemos un sistema judicial, ¿no? No se puede amenazar a la gente, ni siquiera cuando cantas. No se puede traspasar determinados límites. Esto, que parece que es una cosa que debería estar clarísima, no lo está. Sin embargo, curiosamente, sí que creo que los límites de la libertad de expresión en los medios de comunicación sí se están estrechando, pero no porque te lo diga un juez y no porque te lo diga la Audiencia Nacional, porque muchas de las empresas o de los grupos de presión o de la opinión pública está estrechando ese espacio. Es decir, cada vez es más difícil o tiene un coste mayor salirte de lo políticamente correcto. Cada vez que te sales del discurso que impera o de un discurso políticamente correcto en determinados temas, se sufre bastante desde los medios de comunicación, desde las redes sociales, y eso hace que cada vez yo encuentro que hay menos diversidad en la opinión. Hay gente mucho más cualificada que yo que ha escrito sobre esto. Hace poco leí un artículo de Javier María sobre este tema en el País, y es verdad que cada vez cuesta más salirse de esos corsés, ¿no? Digamos, aquí si hablas
un poquito más allá, en una opinión pues, sobre lengua, sobre feminismo, sobre determinadas cuestiones, bueno, salta todo por los aires. En cambio, pues parece que algunos defienden a un señor que dice que hace raps y se dedica a insultar y a amenazar de muerte, ¿no? Y a vejar y a mofarse de las víctimas del terrorismo. Es una cuestión muy paradójica. Has escrito un libro. Has editado un libro con columnas de opinión publicadas en prensa escrita. Y yo, mientras estábamos hablando, me he dado cuenta de que estamos hablando de periódicos de papel y libros en una época de tweets. Dices, esa contradicción que vivimos los que nos gusta leer, los que nos gusta reflexionar, los que nos gusta explicar bien todo lo que ocurre y que nos lo expliquen bien. No simplemente fuegos artificiales, sino los porqués de cada cosa. Tú como profesional de la comunicación, ¿qué futuro tienen los periódicos de papel hoy en día en una sociedad tan digitalizada? Yo creo que el que resiste gana. Y creo que lo vamos a comprobar en los próximos años. Mira, es muy interesante porque, claro, precisamente esa celeridad, esa prisa de las redes sociales y esa reflexión en 140 caracteres es un oxímoron. Evidentemente, en 140 caracteres uno puede hacer un chiste, uno puede hacer una cosa más o menos ocurrente, una cosa, pero no cabe una reflexión profunda de nada, de absolutamente nada, ¿no? Yo creo que la gente se está dando cuenta que eso nos lleva a ser más vulnerables. Cada vez es más fácil colárnosla en las redes, las fake news, etcétera, ¿no? Yo creo en el futuro de un periodismo más lento, más pausado, más reflexivo, y creo en el futuro de los medios de comunicación escritos. No sé el formato, esto de ya el papel, esto ya es otra cosa, pero en el formato sí que creo con dos condiciones. Que se potencie la investigación, es decir, la investigación profunda, que es lo que siempre habían hecho los periódicos y los medios de comunicación, y ahora cada vez hacen menos por una escasez de recursos. Y dos, que se potencie la opinión y el análisis. La opinión del experto y el análisis de la gente pues, que profundiza en los temas y que es capaz de aportar una visión que obviamente en 140 caracteres ni el más listo es capaz de hacer. José Manuel, pero tú sabes, y yo también lo sé, que analizar, explicar con detenimiento, investigar, es muy caro. Eso es caro. Es muy caro. Esto es el gran problema, es decir, hemos acostumbrado, a nadie se le ocurre, yo siempre lo digo, entrar a una tienda de zapatos y probarse, y los que les gusta decir, bueno, pues me los llevo, son tanto, no, me los llevo gratis, esto no se le ocurre a nadie. Yo creo que aquí el problema es que durante mucho tiempo se ha ofrecido gratis un producto que todos sabemos que es caro de producir. Es decir, la información de calidad y un programa de calidad, ya no digo un minuto de televisión, esto es carísimo, es muy caro de producir. Hay que pagar por eso, hay que pagar. Aquí la clave es cómo se pueden monetizar los ingresos para los medios digitales. Eso es evidente. Pero yo creo que al final va a haber un segmento, no sé si mayoritario, pero va a haber un segmento importante, y se está viendo en Estados Unidos, de gente que cada vez quiere tener mejor información. No sé si más información, porque toda la que está en Internet es imposible de analizar, pero sí que va a querer información de más calidad, y creo que va a estar dispuesta a pagar un precio razonable por ella. Recuérdanos, José Manuel Barquero, por favor, dónde te podemos ver con el libro y llevarnos a algún libro firmado, ¿no? Antes de recordaros, tengo que agradecer a Pedro Pablo Alonso, que ha escrito un prólogo maravilloso, a Mauricio Wiesenthal, que es uno de mis escritores favoritos, que ha hecho un desparrame me siento absolutamente abrumado con lo que ha escrito, y también a Ignacio Peiró, que es el director del Instituto Cervantes en Londres, que ha tenido la delicadeza del detalle de escribir un prólogo. Esto se presenta a beneficio de la Fundación Campaner el viernes a las 7 de la tarde en el Colegio de Abogados, el ilustre Colegio de Abogados de Palma, que está en la Rambla, en el número 10, y ahí estaré encantado de estar con los lectores y amigos. Pues un placer, y muchas gracias por estar aquí entre tú y yo en tu casa amiga, ¿no es así, Biel, en Canal 4? Sí, muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias, José Manuel a vosotros. Gracias.